Egun on guztioi, viceconsejero, directora de Emakunde, presidenta de CEBEC, mila esker guztioi hemen egoteagatik y muchas gracias por invitarme a participar en esta 7ª edición de los premios ETEL Saria, con la que reconocéis las organizaciones que apuestan por mejorar la calidad de la formación profesional vasca. Eskerrik asko bihotxez. Oso pozik nago, azkenean berriro aurrez aurre gaudelako. Zalantzirik gabe hori da albisterik onena. Errekuperazio unean gaude. Comenzamos a dejar atrás ese tiempo duro, como decía Pilar, este tiempo en el de la pandemia, sindemia, me gusta llamarlo a mí, porque ha sido una pandemia sanitaria, pero ha sido económica, ha sido social y también política. También a la política nos ha obligado a tomar muchas decisiones y de virar el rumbo. Estamos mejor, sin ninguna duda estamos muchísimo mejor. Pero, como saben ustedes, los resultados todavía sanitarios siguen estando ahí, así que les sigo pidiendo que se protejan, que nos protejamos, que protejamos nosotros para proteger a los demás. Sois 26 centros de formación profesional que formáis ETEL, con más de 11.000 alumnos y alumnas en formación profesional básica, con una capacidad inclusiva loable, el 30% de población extranjera, de grado medio, grado superior, con 15.000 trabajadoras y trabajadores. Creo que tenéis una fortaleza impresionante de movilización en el territorio vizcaíno. Argi eta garbi garapen jasangarriko helburuen aldeko apustua egiten duzue. Kalitateko hezkuntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, lan txukuna, berrikuntza, desberdintasunen murrizketa eta abar. Apostáis claramente por los ODS, educación de calidad, igualdad entre mujeres y hombres, trabajo decente, innovación, reducción de desigualdades. Sois unos aliados necesarios e imprescindibles para la Diputación Foral de Vizcaya y nos exige pasar de los compromisos que todos hacemos y que continuamente estamos viendo a la acción. Entre certidumbres del pasado y la ambigüedad del futuro. Claro que sí, el futuro se nos presenta con mucha ambigüedad y con muchas dificultades para saber hacia dónde vamos. La triple transición la tenemos delante y así lo han ido expresando también las últimas reuniones que hemos visto este fin de semana. La transición verde, la tecnológica y digital, la social y sanitaria y esa reconfiguración de una nueva forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y lo digo con plena conciencia de lo que expresa la palabra. Tenemos que aprovechar esta recuperación para hacerla justa, sostenible, inclusiva e inteligente. Es verdad que estamos añadiendo años a la vida, pero también tenemos que añadir vida a los años. Y como la esperanza de vida crece, también están creciendo las necesidades de cuidados. Y el reto de construir una sociedad para todas, para todos, para todas las edades, para todas las personas, sean de donde sean, creo que lo tenemos delante. El avance hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, circular, digitalizada, climáticamente neutra y el amplio despliegue de la inteligencia artificial que lo tenemos ya delante, la robótica, creación de nuevos puestos de trabajo, mientras que otros dicen que cambiarán o desaparecerán. La combinación de capacidades tecnológicas da lugar a avances sin precedentes y lo estamos viendo. La velocidad de procesamiento de datos se multiplica por 2 cada 18 meses. No se lo voy a contar a Lorena, que es experta en eso. El ancho de banda se duplica cada 6 meses. Yo recuerdo cuando entré en la universidad, cuando terminé la carrera y empecé a trabajar en la universidad, nos pusieron delante de unos ordenadores que hacían los procesos estadísticos. Yo me dedicaba a la estadística y me acuerdo que nos parecía maravilloso porque yo venía de haber hecho la carrera haciendo a mano los análisis factoriales y cuando me pusieron delante de la máquina lo hacía en minutos, hablo de minutos, y ahora lo hace en décimas de segundo, realmente el avance nos va marcando muchas posibilidades y muchos esfuerzos. Son saltos que están a años luz de lo que supuso la introducción de las hojas de cálculo, que provocó la desaparición de 400.000 empleos contables. Saltos tecnológicos que se han acelerado y que nos están dando lugar a nuevos productos, servicios, nuevas formas de trabajar, la aparición de sectores económicos nuevos, la desaparición de otros, cambios en los empleos, nuevas formas de desigualdad y nuevas brechas. Hans Moravec, que es de la Universidad de Robótica de la Carnegie Mellon, lo describía muy gráficamente con un símil que me gusta mucho utilizar, por lo menos cuando lo leí me gustó mucho. Un mapa
de islas en el mar, donde sus contornos representan las competencias humanas. ¿Sí? Las islas y las competencias son todo lo que significan las orillas. Cuanto más alta es la montaña, más alta es esa competencia. Imaginemos que la altura del mar, el mar, representa las tareas que la inteligencia artificial ya puede realizar. Con el tiempo, el mar sube y la marea va cubriendo esas áreas de competencias humanas. Las tareas rutinarias de programación han sido las zonas inundables. Algunas competencias humanas están ya sumergidas, como los cálculos aritméticos. En la actualidad, el nivel del agua comienza a ocupar orillas como la traducción, el reconocimiento del habla y la conducción de vehículos. Hoy mismo, en El Correo, no voy a hacer publicidad del medio de comunicación, pero hay una entrevista que merece la pena leer, habla John Hennessy, que es el presidente de la Junta Directiva de Google. Permítame que les lea simplemente lo que dice. La gente cree que la inteligencia artificial y la automatización acabarán con el trabajo manual, y puede que no sea así. Y dice, yo veo más riesgo entre las intérpretes, por ejemplo, porque un ordenador será mejor que ellos en 5 años. Yo, según he leído eso, he pensado en los múltiples puestos de trabajo que tenemos en Euskadi, en Vizcaya, que tienen que ver con la traducción. Yo digo y lo dejo ahí. Bien, Moravec hablaba que esas cimas inexpugnables, las que están más altas, probablemente tengan que ver más con las capacidades genuinamente humanas, no con las altas competencias de desarrollo profesional, sino con esas competencias que forman parte del ser humano, el afecto, la empatía, la gestión, el liderazgo, la creación, la innovación, la gestión de conflictos, etcétera, etcétera. Y ahí, en esas capacidades quizás sean menos imitables, también lo dice Hennessy en la entrevista, es donde quizás debamos focalizar todo nuestro esfuerzo, ingenio, también en las formaciones profesionales, en subir hacia esas zonas más altas, hacia las cimas, para evitar que el agua no nos alcance. Ahí debemos concentrar toda nuestra acción y nuestra atención para garantizar un bienestar inclusivo y sostenible, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie fuera, como me gusta a mí más decir, fuera de los sistemas. Los sistemas tenemos que seguir protegiendo a todas las personas. Y la mejor inversión para huir de zonas inundables es invertir en personas. Solo podremos afrontar las transiciones con éxito si disponemos de las capacidades adecuadas, con equidad social en el acceso a las oportunidades de capacitación y reciclaje profesional. Eta bidezkoa eta ekitatiboa da edo besteten bat izango da. Os felicito por el título de la jornada. Creo que es muy acertado. Formación y empresas inclusivas. Un título francamente oportuno, porque es de las organizaciones donde surgen las necesidades. No hay bolas de cristal para reconocerlas. Solo pegándonos al tejido productivo es donde podemos intuirlas. Y eso lo he dicho yo desde el principio de mi anterior legislatura. Solamente el tejido productivo nos va a dar la pista de hacia dónde debemos y podemos caminar. Si sabemos con certeza que las empresas del siglo XXI son y van a ser diferentes, que no nos van a valer los modelos de las empresas del siglo XIX o del siglo XX, tenemos que hacer esa transición. Y tenemos que hacer la transición de los negocios hacia los nuevos modelos emergentes. Desde este pequeño rincón del mundo, como decía antes, hemos estado observando la reunión en Roma del G20 y la reunión del clima de Glasgow, la cumbre del clima de Glasgow. Pequeños gestos, hemos visto que tienen que tener resultados, porque nos estamos jugando todos muchas cosas en ellas. La obsesión por maximizar el beneficio ya no vale. Tenemos que provocar que las empresas se preocupen no solo de los beneficios, sino también de los demás stakeholders. Estáis en ello, lo sé, muchas empresas están en ello. La responsabilidad social está bien, pero vamos a ir más allá. Parafraseando a Lalux, Reinventar las organizaciones en su libro, él decía, los beneficios son como el aire que respiramos. Necesitamos aire para vivir, pero no vivimos para respirar. Luego, la rentabilidad es necesaria para ser viables, pero no es suficiente para ser sostenibles. Desde la crisis del 2008, las encuestas sí reflejan una pérdida importante de la confianza de la ciudadanía en las empresas. Y eso nos tiene que hacer pensar que no estamos dando respuesta a muchas demandas ciudadanas desde el mundo de las empresas. Desde esa desconfianza hay un cambio en el papel de la percepción del papel de las empresas. Empresas que se concentran
y deben concentrarse en aumentar el valor social, el económico, sin considerarlos incompatibles. Organizaciones que concilien ingresos económicos, impacto social y medioambiental. Empresas con ánimo de lucro, sí, pero con muchos más beneficios. El propio manifiesto de Davos, en 2020, lo decía en un párrafo que creo que es muy mencionable. Una empresa es algo más que una unidad económica, generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El rendimiento no debe medirse solo como los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales. Los salarios del personal ejecutivo deben reflejar la responsabilidad ante los stakeholders. Ez da moda bat, asmoa garatzeko iritsi da eta diputatu honen apustua da. Voy a ir terminando. Solamente que sepáis que el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, mi nombre responde muy bien a esta jornada porque llevo igualdad, llevo inclusión social y llevo empleo, con lo cual agradezco de manera muy especial a ELTEL por haberme invitado. Me interesa muchísimo que juntemos justamente las tres grandes áreas de mi propio departamento. Y desde el departamento decidimos poner en funcionamiento un plan de empleo, también que incluyera los tres conceptos: el empleo, la inclusión social de las personas, que sea un empleo inclusivo y, desde luego, sin ninguna duda, con una mirada de igualdad. Lo hemos propuesto en una hoja de ruta participada con todo el ecosistema del empleo en Vizcaya. Es una ruta formada por 6 retos, 16 objetivos y 58 iniciativas. Tenemos una tarea, pero no la podemos desempeñar solo desde la política. Os necesitamos a todas y a todos. Necesitamos a los centros de formación profesional, sin ninguna duda. Necesitamos a las empresas y necesitamos a todo el activismo social capaz de hacer que los cambios sociales se produzcan. Y, por supuesto, a la política, que estamos al frente de todo y que, además, reivindico con muchísima fuerza a la política en los últimos años. Claro que la ciencia nos ha dado la posibilidad de combatir la pandemia. Claro que la ciencia y el premio el Nobel que se le ha dado a los científicos que descubrieron la vacuna, sin la política que ha hecho que la dispensación de las vacunas fuese tan rápida, tampoco hubiéramos avanzado. Lo digo porque también me gusta reivindicar la salud pública y quienes están detrás de esa salud pública. Mila esker guztioi.